Dios es bueno, hermanos, nos ha permitido alabarle, nos ha permitido adorarle. Sé que está de pie, hermano. El día de hoy, la palabra es corta, sinceramente. Yo le he titulado a esta palabra El siervo infiel. Si me acompañan en sus Biblias, en Lucas 12, y un amén cuando estemos ahí. 12 del 41 vamos a leer, hermano, hasta el 48. Amén. ¿Ya estamos todos ahí? Amén. Lucas 12, 41. Amén. Vamos a leer, hermanos. Dice: Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. El 47 dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración primeramente, y después nos sentamos inclinando nuestro rostro. Padre Celestial, en este día te damos gracias, Padre, porque tú nos permitiste un día más, Padre, estar aquí, alabarte y adorarte, Padre. Ahora, permítenos escuchar tu palabra, Padre, lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Padre. Usa este vaso, Padre, que no salga palabra torpe de mi boca, Padre Celestial. En tu poderoso nombre te damos gracias y te lo pedimos. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. ¿Puede tomar su lugar ahora sí? Leíamos Lucas 12:41, hermanos. Sin embargo, hay otro texto que dice casi lo mismo, que es Mateo 24:45. No me acompañen, si quieren nomás lo leo, pero es Mateo 24:45. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén, hermano, me equivoqué, no estoy en el 24. (24:45). ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Nos dice exactamente lo mismo en esas partes. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel mi siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus siervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y le pondrá su parte con los hipócritas. Cambia algunas palabras, hermanos. Y dice al final: ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. El texto que leímos de Lucas 12:41, vamos a irlo desglosando poco a poco, cada versículo, y viendo algunas cosas que nos hablan en cada uno de los versículos. En Lucas 12:41 nos dice, para que no cierre sus Biblias y me acompañe ahí en Lucas vamos a estar moviéndonos. Dice: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? La palabra de Dios, hermanos, puede ser clasificada. Es una pregunta que muchas veces nos hace pensar. ¿El evangelio es para todos o solamente para nosotros que hemos creído?
Piense un poco en eso. ¿El ministerio es solo para creyentes o para todo público? Y no es así, hermanos. En las cosas de Dios no hay nada oculto y todo es fácilmente entendible. Así que por eso nosotros y todos podemos ver y escuchar la palabra de Dios. En Lucas, en el versículo 42, dice: ¿quién es el mayordomo fiel? En algunas versiones dice siervo y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. El Señor nos pregunta a nosotros, deberíamos pelear por ganar el privilegio de ser siervos. El Señor nos pregunta ahora mismo, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Nosotros somos mayordomos, ya se nos ha estado hablando de la mayordomía muchas veces, hermanos. Sabemos lo que es un mayordomo, amén. ¿Cuál es el trabajo de un mayordomo? Es el administrar, amén, bienes ajenos, amén. Pero también el mayordomo está para servir, para ser atento a las personas, recibir a las personas, tener un orden en apariencia, en modales, saber comportarnos y saber brindar un buen servicio. Amén. El mayordomo, hermano, es la imagen viva de su Señor. Cuando un mayordomo es, como le decíamos, atento, se preocupa por los demás, atiende a los invitados perfectamente, administra bien los bienes de su Señor. En este caso, en este ejemplo, al que le dan las felicitaciones o al que le dan elogios es al Señor, no al mayordomo, perdón. Si el siervo es completo o mayordomo y atento, sus invitados quedarán encantados por la atención y los elogios serán para su Señor. Mas, sin embargo, ¿qué pasa si nos comportamos de mala manera, como nosotros como mayordomos? Amén, hermanos. La vergüenza también será para nuestro Señor. Amén. Y eso lo podemos trasladar a nosotros que somos hijos de un Señor. Amén. Pero el Señor quiere que seamos buenos, pero no solamente buenos, sino fieles, que no tengamos otros señores. Y en este mundo tenemos muchas cosas que podrían ocupar el lugar de nuestro Dios, como vicios, distracciones, el libertinaje, fiestas, todo eso, hermanos, borracheras, recreaciones, que nos desvían del verdadero propósito por el cual el Señor nuestro Dios nos ha llamado. Pero tampoco quiere decir solo eso, sino también el ser prudentes en nuestro caminar, el saber comportarnos de una forma correcta al andar con Dios. Amén. El versículo 43 dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Ahora en este punto encontramos algo interesante. Esto que debería ser natural en nosotros, además conlleva una bienaventuranza. Sabemos que somos bienaventurados, amén, en el camino del Señor, y tenemos incluso muchas promesas para con nosotros que nuestro Señor Dios nos da. A nosotros aún siendo pecadores y muchas veces siendo malos, siervos en este caso, Dios es bueno y bondadoso, amén, para con nosotros. Una persona bienaventurada es quien está contento, feliz o dichoso. Si realizamos esta acción, nuestro regalo será la felicidad, amén, que es algo que muchas veces le falta al mundo, porque tenemos comodidades, como le decía, pues muchas veces las fiestas, todas las distracciones que dan felicidad temporal, que fácilmente se quita, amén. Muchas veces realizamos un trabajo y nuestra recompensa es mínima, o que nosotros pensamos que no es a la medida no es lo que nos merecemos, amén. No es la medida del trabajo que nosotros realizamos. Pero sin embargo, Dios no entrega este trabajo para que tengamos... Dios no entrega este trabajo para que tengamos algo que sí vale la pena, que es la felicidad, para que estemos dichosos en Él. El versículo 44 nos dice: en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Además de todo eso, hermanos, Él nos da el privilegio de darnos un puesto tan importante, de estar sobre sus bienes, perdón. Eso no es poca cosa, no es una cosa menor. Pensemos, un contador, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que un mayordomo, más o menos, el administrar un dinero. Amén. Y por ejemplo, si usted se pone, si usted es el contador, en este caso de alguna empresa grande,
Usted puede tener mucho dinero en sus manos, puede mover mucho dinero, millones a lo mejor, pero ese dinero no es suyo. Amén. Hubo un caso hace mucho de una persona que hizo una pérdida millonaria a una empresa y que su excusa cuando se fueron a los tribunales y todo, pues fue que puso un precio que no correspondía en este caso al producto que se estaba vendiendo, y pues como lo puso más barato, pues la empresa perdió millones. Amén. Y así también es el conocimiento en las cosas de nuestro Señor. Él nos revela sus tesoros, pero de acuerdo a cómo nos comportemos con Él. Amén. Recordemos que hay promesas que Dios nos hace, como la que nos dice en Mateo 25-23, que nos dice que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Debemos ser personas confiables hacia el Señor, personas que respeten sus leyes, personas que obedezcan sus mandamientos, personas agradables ante sus ojos. El versículo 45 de Lucas nos dice: mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, todo esto, hermano, es un acto irracional que muchas veces podemos llevar en nuestros corazones. A lo mejor decimos, no sé si es un ejemplo simplemente, pero usted viene aquí a la iglesia, alaba al Señor y levanta sus manos y todo, ¿no? Mas sin embargo, usted se puede comportar de una manera aquí, pero también se puede comportar de una manera afuera. ¿Y usted qué dice? No, pues para el domingo no creo que venga el Señor, así que el domingo me oro y me arrepiento. Amén. Esto, hermano, es un acto irracional. Y así como dice, está muy mal, hermanos, decir, es como dice el texto, igual mi Señor tarda en venir, así que voy a hacer y deshacer. Amén. Eso está muy mal. Si me acompaña segunda de Pedro, amén, segunda de Pedro 2:21, nos dice algo parecido a un versículo que leíamos en Lucas. Un amén cuando estemos ahí. Dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Amén. Y es un ejemplo perfecto de lo que nos dice aquí, hermanos, de que muchas veces las personas dicen, mi Señor tarda en venir, y hay personas afuera que se les ha hablado de Cristo. Mas sin embargo aquí nos dice que es mejor, hermanos, que no haber conocido al Señor y haber hecho y deshecho, amén, que haberlo conocido y habernos apartado a hacer el mal. Amén, hermanos. El querer actuar de una forma no prudente es lo que Dios castiga. El no saber comportarse, el no saber medir nuestro actuar. Porque cada uno de nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y acá vemos claramente algunas actitudes que Dios no permite, como la holgazanería. Amén. La gente violenta, que le gusta derramar sangre inocente, los vicios y la gula. Voy a leer algunos proverbios rápido, que son como ejemplo. Con Proverbios 6, que nos dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Incluso de una hormiga, hermanos, Dios nos da un ejemplo de cómo es trabajadora, y le habla al perezoso, le habla al holgazán en este caso. Dice: oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Prácticamente nos está diciendo que una hormiga trabaja más, hermanos, que un holgazán. Amén. En otro proverbio nos dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina malos pensamientos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. También, hermanos, en Judas nos dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. En Lucas nos decía
En Lucas nos decía que, más si el siervo dijera en su corazón, oh, mi Señor tarda en venir. Esos ejemplos, hermanos, son de los pecados que muchas veces nosotros cometemos pensando que no va a pasar nada. Imagínese, hermano, que venga nuestro Señor y se nos devuelva. Nosotros habíamos dicho, no, pues mi Señor va a tardar en venir, entonces voy a hacer y deshacer, voy a pecar, voy a ir de fiestas, voy a disfrutar la vida por un momento y ya después me arrepiento. Imagínese, hermano, que pase que nuestro Señor venga y lo vaya haciendo eso. Amén. Sería algo terrible. Amén. Así como hay una palabra que dice, no recuerdo si es Mateo. Creo que es Mateo 7. Si me quiere acompañar, hermano. Mateo 7. Mateo 7, 22 y 23. Porque esto, hermano, es lo que nos pasaría. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén, hermanos. Eso es una palabra bastante fuerte, hermanos, si nos ponemos a pensar. Usted está haciendo, como hablábamos al principio, está siendo un siervo fiel o infiel. Nuestro Señor no tarda en venir, hermanos, y puede llegar en cualquier momento. Amén. Y sigamos leyendo, es el versículo ahora 46 de Lucas. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo, así como decíamos, de que no sabemos cuándo. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. En este versículo vemos el contraste del versículo 43 y 44, en que el Señor muestra una gratitud muy grande y cómo premia al buen siervo. El Señor nos premia, hermanos, con haber obedecido su voluntad y obedecer sus mandamientos. Acordémonos del primer mandamiento con promesa, que ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Para que te vaya bien y tus días en la tierra sean largos. Amén. Ahora vemos un Señor que se enoja por la actitud errada de su siervo. Debemos estar listos para la llegada de Cristo, porque no sabemos cuándo venga, no sabemos en qué momento nuestro Salvador vendrá. Los infieles, hermano, tienen un lugar en donde el Señor les va a colocar. Un lugar que no es lindo, que no es cómodo, que no es apacible, un lugar de sufrimiento. No se puede dar felicidad a quien no se la merece, hermanos. El Señor nos da la posibilidad de ser siervos fieles, de ser mayordomos fieles y prudentes. Pero si despreciamos la palabra de Dios, recibiremos todo lo contrario. Amén. Dios nos da mucho tiempo, hermanos. Así como el ejemplo que nos ponía nuestro hermano, nuestro pastor, de cuando Dios le pidió hacer el arca a Noé, que tardó mucho tiempo, hermanos. Pero por la fe de Noé condenó al mundo. Pero hubo mucho tiempo en el que él estuvo construyendo el arca y como nos preguntamos, ¿a poco en ese tiempo la familia a lo mejor que se salvó de Noé o incluso Noé, él podía hablarles a los demás, hermanos, de lo que venía, de lo que acontecía o de la palabra de Dios para que ellos vinieran y se arrepintieran? Yo me imagino que si hubiera pasado eso, Dios no hubiera dicho, no, yo ya dije que ellos iban a perecer y ya no se pueden arrepentir. No, hermanos, yo sé que nuestro Dios es grande y bondadoso. Él los hubiera perdonado. Amén. El Señor nos da la posibilidad a todos de ser siervos fieles y de ser mayordomos fieles y prudentes. Dios no deja pasar el pecado. Dios no puede tolerar un pecado en su presencia y por lo tanto debe ser expulsado y echado fuera, en un lugar donde deba pagar por sus faltas, por su pecado. Dios nos da tiempo de arrepentirnos, nos da tiempo de ser obedientes, mas no esperará por siempre, hermanos. Un día Él va a llegar y pagará a cada quien según su actuar. Para los infieles y desobedientes es el castigo,
Así que analicémonos, hermanos, y pensemos mucho en lo que estamos haciendo. Amén. En lo que hacemos aquí y lo que hacemos afuera cuando cruzamos esa puerta. Amén. El versículo 47, hermanos, nos dice de Lucas: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Junto con el versículo anterior, que es el 46, vemos cuál es la actitud del Señor. No podemos confiarnos, no podemos estar en medio. Recordemos que para Dios no existen personas medio buenas y personas medio malas. No existe o eres frío, hermano, o eres caliente. Como dice el versículo, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, sino tibio, te echaré de mi boca. Amén. Para Dios no existen personas medio buenas, hermano, ni medio malas. Hay una diferencia muy grande, hermano, de ser un siervo fiel y un infiel. Dios nos advierte de nuestra condición, nos abre los ojos, nos busca, nos da los medios, hermanos, para ser salvos, nos da la libertad de voluntad y nosotros solo debemos dar el sí. Solo debemos aceptar su voluntad y obedecerla. Amén. Aceptar sus dichos y actuar como personas fieles, como personas que están preparadas. De lo contrario, no nos queda más que asumir la culpa que ya sabíamos que tendríamos. No hay excusas, hermano. Amén. Recordemos que la palabra nos dice que incluso nosotros, si nos alejamos, las personas que ya hemos conocido de Dios, si nos alejamos y cometemos pecado y nuestro Señor viene, seremos mayormente castigados, hermanos, que las personas que no conocieron a Dios. Amén. Como dice, pues lo dice el 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Amén. No hay palabra, hermano, que valga como defensa. Solo el recibir el Evangelio es lo que nos salva y el recibir la obra de nuestro Señor es lo que nos limpia y rescata. No tenemos excusa, hermano, así como decía el versículo, que muchos dirán en aquel día que no, yo iba a la iglesia cada domingo, que no oraba, hermanos, que no ayunaba, que no oraba por los demás. Pero si somos tibios, hermanos, si hacemos la voluntad del Señor, pero afuera hacemos otra cosa, lo contrario de nuestro Señor Jesucristo, en aquel día simplemente nos va a desterrar y seremos castigados. Amén, hermanos. Dice el mismo de Lucas 48, el versículo 48, mas el que sin conocerla, la voluntad de Dios, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Como les decía, hermanos, los que no han conocido al Señor, pero hicieron cosas dignas de azotes, hablamos de pecado, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y a que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Nosotros debemos dar cuenta de nuestros pecados delante de Dios sin nadie que pueda interceder por nosotros. Solo con nuestra voluntad, hermano. Solo es nuestra decisión. Recordemos que la salvación es de cada quien. Amén, hermano. Nosotros tenemos el trabajo de hablarle a las demás personas de la voluntad de Dios, de la salvación. Pero ya está en ellos, hermano, aceptarla y obedecerla. Amén. Si decidimos no obedecerle, claramente seremos condenados por cada pecado que cometamos. Mas si le hemos confesado como Señor, tenemos a alguien que ha pagado por nuestras culpas. Pero sin embargo, Dios también nos pide cuentas de lo que se nos ha encargado y cómo nos hemos comportado. Cada cual, hermano, será recompensado según su fidelidad y devoción a nuestro Dios. Amén. Y piense, hermano, y analice qué es lo que usted está haciendo en su vida. ¿Está siendo un siervo infiel o está siendo fiel a nuestro Dios? Amén. Hay que poner a prueba, hermano, nuestra fidelidad hacia Dios.
preguntarnos y mejorar la relación que tenemos con nuestro Dios. Si estamos cometiendo, hermanos, algún pecado, donde sea, hermanos, pecado es pecado, no hay pecado chico ni grande. Hay que ponernos a cuentas con nuestro Dios, hermanos, porque no sabemos el día en que Él va a llegar. Y yo sé, hermanos, que dolería si nos imaginamos en aquel día que nuestro Señor venga, si nuestro Señor Jesucristo nos dice: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Amén, hermanos. Hay que analizar un poco lo que estamos haciendo, hermanos. Como dije, esta palabra era corta, pero es lo que el Señor me dio. Y espero que pues haya reflexionado un poquito a de lo que se habló el día de hoy. Y sería todo. Que Dios los bendiga, amén, hermanos.